un carisma de lengua, pero fuertísimo, que dio mucho de qué hablar en la ciudad de Bogotá. Y el Espíritu Santo lo convierte en uno de los pioneros de la renovación carismática en Colombia. Muchos se preguntaban qué va a colaborar o cómo va a colaborar un ministro evangélico en una parroquia católica. Esta corriente de gracia sabe que con Cristo es que se tiene la victoria. Rescata almas perdidas, con la fuerza del Espíritu va transformando la vida. Bienvenidos nuevamente, hermanos carismáticos, a este segundo capítulo de este podcast en que estamos recuperando, haciendo un recorrido por lo que es la historia de nuestra bendita renovación carismática católica. Tengo aquí una invitada muy especial, que es la señora Maritza Lotó, quien nos va a estar hablando de la historia de la renovación carismática en Colombia. Bienvenida, señora Maritza, ¿cómo está? Hola, muy bien, bendecida, Luis Ángel. Y también muchas bendiciones para todos los que nos oyen, nos escuchan, para que el Señor derrame bendiciones abundantes y esta renovación siga haciendo su obra, el Espíritu Santo siga moviendo corazones para gloria del Padre. Amén, claro que sí, señora Maritza. Para iniciar, nos gustaría que nos contara cómo llega la renovación carismática a nuestro país. Sí, Luis Ángel. En el año 1967, el padre Diego Jaramillo era el secretario de Fe y Moral de la Conferencia Episcopal, que se ocupa del ecumenismo. Por eso el padre Rafael García Herreros se dirige a él para pedirle que propicie una reunión con un grupo de sacerdotes y pastores estadounidenses que estaban en el país. Y esa reunión se realiza, pero sucede que uno de ellos al año siguiente quiere retornar a Colombia y le escribe al padre Rafael García Herrero en los siguientes términos, una carta en los siguientes términos. Me dirijo a usted específicamente porque el Espíritu Santo me dirige a usted. No sé exactamente qué voy a hacer allá, pero tengo la seguridad plena en Dios que Él se va a encargar de todo. Y unos días después le vuelve a escribir y le dice ya con la fuerza y la firmeza del Espíritu Santo: Dios quiere que vaya a Colombia porque voy a orar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este que hablaba así en esta carta era un pastor bautista nacido en Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana, Samuel Ballesteros. Lo cierto es que parecía insólita la llegada de Samuel Ballesteros a Colombia porque no había como claridad. Muchos se preguntaban qué va a colaborar o cómo va a colaborar un ministro evangélico en una parroquia católica. Esa era como la cuestión. Pero mire, después de todas estas cosas, llegó a Bogotá Samuel Ballesteros con su familia. Y qué belleza, porque el mismo padre Diego Jaramillo dice que la presencia de Samuel Ballesteros en Colombia fue una bendición para todos, porque con qué amor, con qué disponibilidad, con qué alegría y sin reserva trabajó incansablemente con todos los sacerdotes del Minuto de Dios y predicó incansablemente a Jesucristo sin ningún asomo de proselitismo. Maravilloso. Y se empiezan a dar entonces al año siguiente los frutos de su esfuerzo. Aparece en el Colegio Minuto de Dios con los alumnos de sexto año de bachillerato un grupo de oración. Esta ola renovadora no se queda allí, sino que va hasta el seminario de los jesuitas y llega a los seminaristas. Y el rector de esa época mira con preocupación como sus seminaristas en las horas de paseo se reúnen a orar, mientras que los otros se van a jugar o así. Pero los que empezaron con tanta fuerza y tan animosamente se quedaron incipientes por la ironía y la desconfianza de la primera hora. Entonces ellos decidieron a refugiarse en la oración silenciosa hasta que fueran tiempos mejores. Yo varias cosas, ¿no? La primera es el atrevimiento a veces del Espíritu, cuando nos toma, que nos mueve a obrar en fe, precisamente a veces sin saber. Y lo segundo que quiero resaltar es ese factor ecuménico que tiene la renovación carismática desde sus inicios, que continúa entonces pasando
en esta renovación ya naciente, en esta renovación que ya estaba como en semilla en ese momento? Bueno, el Espíritu Santo imparable. A pesar de todo lo que había sucedido, que se quedaron allí como incipientes, él continuaba haciendo su obra por todas partes. Y esto lo podemos detectar en los escritos del padre Rafael García Herrera en los años 69 y 70, donde se detecta que este movimiento en expansión, en crecimiento, iba madurando. Pero llega un momento especial en la historia de la renovación carismática en Colombia, y es que el padre García Herrero hace un viaje a Roma. Y esto marca como un momento especial, porque él cuando llega a Roma se va a donde el arzobispo Poledrini de la Secretaría de Estado y le habla de la expansión de la renovación carismática, y el arzobispo se interesa y le dice que le pusiera todas esas ideas por escrito. Y él llega al Minuto de Dios nuevamente, les manifiesta la petición del arzobispo, y esto entusiasma mucho a los sacerdotes que trabajaban en el Minuto de Dios y animan al padre García Herrero a escribir 2 cartas. Era como ese guiño que necesitaban, ¿no?, de parte de Dios a través de su iglesia, como para ratificar que lo que estaba pasando verdaderamente venía del Espíritu. Así es. Y es así como el padre García Herrero escribe 2 cartas. Una se le escribe a la Asamblea Provincial de los Jesuitas el 29 de julio de ese mismo año, y otra a la Conferencia Episcopal de Colombia el 1 de julio. En la primera carta le decía a los jesuitas: hombre, yo creo que la renovación carismática no es, que se está expandiendo aquí en Colombia, no es una simple devoción al Espíritu Santo, es el cumplimiento de la promesa. El Señor enviará su Espíritu Santo, dice la palabra, para que no estemos solos, para que Él estuviera con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y dice también que Él cree que lo que con esfuerzos meramente humanos o argumentos meramente humanos no se va a poder contrarrestar esa fuerza poderosa del mundo moderno, con su materialismo, con su secularismo, con todas esas cosas que el mundo moderno tiene y que frena muchas veces la expansión de lo espiritual. Entonces, el padre García cree que ningún joven y que ninguna persona se iba a atrever a privarse de su libertad, de su vida, si no era por la primacía del don del Espíritu Santo sobre todas esas cosas y sobre todo intelectualismo. Y es así como él dice que cree necesario que haya se vaya introduciendo como un pentecostalismo moderado, no solo en la Iglesia Católica, sino especialmente en los seminarios. Allí es donde se van a formar los hombres que van a ir renovando la fe bajo la guía del Espíritu Santo. Mira, y en la otra carta a los obispos les dice que ante la magnitud del problema que tenía la iglesia en ese entonces y de los frutos que ellos querían percibir en sus reuniones, que era lo mismo que lo que nos cuenta la Biblia de la iglesia primitiva, dice que era necesario que se produjera como una explosión del Espíritu Santo que llenara, que saturara, que transformara, que motivara y que llegara a las diócesis, a las parroquias, a los sacerdotes, y que surgiera un movimiento como la renovación carismática católica que está en el corazón de la iglesia y que enfervorizaba nuevamente a la iglesia colombiana para que sus hermanos pudieran dar testimonio de Cristo a todos los que se encontraban y en todos los ambientes que llegaron. Y así maravillosamente el Espíritu Santo con su fuego abrasador, con su fuego ardiendo, va consumiendo las almas que encuentra abiertas a la acción de su poder. Y qué bello, bueno, lo que hizo el Espíritu Santo inicialmente, ¿no?, en esa provincia del Minuto de Dios de los Eudistas, y que hasta hoy se mantiene ese soplo del Espíritu en esa bella comunidad, ¿no? Al punto que, bueno, que hoy el asesor nacional de la renovación, el padre Javier Rivero, hace parte de esta misma comunidad. Continuamos entonces. Así es. El arzobispo Poledrini acusó recibo de las cartas y las envió a la Secretaría de Estado y al Santo Padre. Y miren que el Espíritu Santo, moviéndose con esa fuerza
poderosa. En ese mismo año, casi que inmediatamente, el nuncio apostólico dirige una carta al Minuto de Dios donde lo felicitaba y le comentaba que las cartas recibidas habían sido de una muy atenta y alta consideración y que les complacía muchísimo y que los estimulaba a que siguieran haciendo estas iniciativas, que siguieran con ellas y que esas fervorosas plegarias al Espíritu Santo las usaran en tiempos de dificultad para la iglesia. Pero ¿sabes una cosa, Luis Ángel? La renovación carismática entra en firme en el año 1972. Es cuando empieza a mostrar las sorpresas por aquí, por allá, en el norte, en el sur, por todas partes de Colombia. Y se da en el colegio Minuto de Dios, entra bien y visita el doctor Robert Frost, autor del Espíritu Ardiente. Y en Cali, bajo la dirección del padre Guillermo Boiguán, Jerry Doll y una señorita Karen, nace la renovación carismática que se esparce como fuego ardiente por el Cauca y por todo el valle. En el Minuto de Dios se forma un grupo Revolución de Jesús que va a todas las veredas de Santander, de Barbosa y de todos esos municipios a evangelizar los fines de semana. Y también recibe Monseñor Uribe Jaramillo, obispo de Sonsón, Río Negro, las noticias de la renovación a través de un seminarista. Y la acoge con qué amor y con qué entusiasmo, y el Espíritu Santo lo convierte en uno de los pioneros de la renovación carismática en Colombia. Y llegan a Colombia a predicar retiros espirituales el padre Francis Magnot y el padre León Bertolucci. Eso fue una gracia maravillosa del Señor, haciendo cosas grandes en todos aquellos que abrían el corazón de par en par para que el Espíritu Santo los tomara, hiciera de sus vidas una maravilla, transformándola y llenándola del poder y del sabor que da el Espíritu Santo a la vida del cristiano. En 1973 suceden cosas maravillosas. Se da el primer encuentro católico carismático latinoamericano donde predicó el padre Francis Magnot y el padre García Herrero. Mira, llega Marilyn Kramer y su esposo Glenn y se suscita en una escuela de las monjas benedictinas un carisma de lengua pero fuertísimo que dio mucho de qué hablar en la ciudad de Bogotá. Y en la ciudad de Bucaramanga se celebra con bombos y platillos la solemnidad de Pentecostés. Pero mira, en mayo de 1974, en Cali, viene y se celebra el primer congreso o encuentro carismático nacional. Y es que en ese seminario, en ese congreso de 1974, salió la semillita que iba a llegar a Cartagena. Porque el obispo de ese entonces de nuestra diócesis, Monseñor Rubén Izaza, envió como delegados al padre Samuel González y a Auguster Haidar de Rosales, a quien tuvimos la fortuna de conocer. Que paz descanse. Señor, es maravilloso. En el año 1977 se celebra en La Ceja el primer retiro de sacerdotes de Latinoamérica. ¿Y sabes cuántos asisten? 4 obispos y 315 sacerdotes. Maravilloso. El Señor tomando a los sacerdotes para llevar a sus parroquias esta corriente de gracia, esta corriente maravillosa que transforma vida y hace prodigios y maravillas en la vida de los que se abren a su acción. Se crea el seminario Siervo del Espíritu Santo, se inaugura la emisora Minuto de Dios, empiezan a crearse casas de oración en las diferentes diócesis y el Espíritu Santo dando una sorpresa pero extraordinarias, tremendas, que llegaban al corazón de todos los hombres. Y ya casi para terminar, llegan a Colombia casi a todas las diócesis, a todas, predicadores de la talla del padre Robert de Grandes, los hermanos Mateo y Eric Klein, y llega a Cartagena también en 1995 el padre Emiliano Tardío. Por pura gracia de Dios estuve en el equipo que organizó ese encuentro y pude ver al pueblo cartagenero entre lágrimas y gozo, júbilo,
admirar algo nunca visto en Cartagena: signos, prodigios, milagros. Como dice la palabra, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos tiraban sus muletas, los paralíticos se levantaban de su silla de ruedas y sanaciones múltiples. Fue maravilloso. Y por pura gracia de Dios también escuché al comandante de la policía pedir oración, porque el aforo de la Plaza de Toros estaba full y afuera había multitudes queriendo entrar. Esto fue algo extraordinario y qué maravilloso, hermanos, que me escuchan, que tú puedas abrir el corazón a Dios, a su Espíritu, al Espíritu de Cristo resucitado, para que more en tu corazón y haga en tu vida una revolución y te dé el poder de testimoniar a Cristo con toda su gracia, con toda su fuerza, para que otros hermanos también acojan en su corazón este espíritu de amor y de honor. Te invito, hermano, como buenos carismáticos, compartamos con los hermanos en todas partes, donde trabajemos, donde estudiemos, por la calle, en todas partes, esta experiencia maravillosa del Espíritu Santo. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sí, además, de verdad que estoy profundamente conmovido escuchando esta historia, porque es más que un recuerdo, ¿sí? Que los carismáticos no vivimos de recuerdos. Los carismáticos miramos esa historia precisamente para que el Espíritu vuelva a encender en nuestros corazones ese mismo fuego, o un fuego incluso mayor que el que se vivía en esos momentos. Le pregunto, para terminar este capítulo, analizando esta historia, ¿no? ¿Qué cree usted que le pide el Espíritu Santo a nuestra renovación de Cartagena en estos 50 años, en este jubileo de oro? En primer lugar, ser dóciles, docilidad a las inspiraciones y emociones del Espíritu Santo, a sus dones y carisma, que al ejercerlo, darnos el Espíritu Santo, ese regalo, van a servir para edificación de la comunidad. Y en segundo lugar, un amor grandiosísimo por anunciar la buena noticia de Jesucristo. Anunciar esa buena noticia con el poder del Espíritu Santo, para que muchos hermanos lo conozcan y quieran seguirlo y amarlo y estar expandiendo cada vez más esta corriente de gracia que es imparable. Ya el Espíritu Santo no lo detiene. Y gloria a Dios y alabanza profunda a la Santísima Trinidad por esta corriente sanadora magnífica, que ha hecho tantas maravillas en las vidas de las familias, de las personas y de todos los hermanos que me ven y me escuchan, o nos escuchan. Así que, hermano, abre tu corazón y dirá que el Espíritu Santo está llamando continuamente. No lo dejes de esperar. Abre las puertas de tu corazón y deja que entre a lo más fondo de tu ser y transforme tu vida. Alabado sea nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Saben, hermanos, muchas gracias por quedarse hasta este punto de este capítulo, de este segundo capítulo. Les invitamos a que compartan este video con muchas personas, para que muchos más sigan conociendo la historia de esta bendita corriente de gracia, de esta bendita renovación carismática. Si no se vieron el primer capítulo, lo pueden ver, también está el link disponible aquí en nuestro canal de YouTube. Y los invitamos a que se suscriban para que dentro de 15 días puedan ver el tercer capítulo, donde vamos a ver cómo fueron esos inicios de la renovación carismática. Ahora sí, aquí en Cartagena vamos a tener una pareja espectacular. ¿Te imaginas? Una pareja bellísima, que hizo parte también, ¿no? Que es uno de los pioneros de la renovación carismática aquí en Cartagena. Entonces, hermanos, con el Espíritu Santo nos despedimos. Que Dios los bendiga. Esta corriente de gracia sabe que con Cristo es que se tiene la victoria. Rescata almas perdidas, con la fuerza del Espíritu va transformando la vida.